Bueno, muy buenas tardes, queridas familias. Bienvenidos a este espacio, un espacio diseñado para ustedes, las familias del Colegio Bilingüe José Max León. El día de hoy nos acompaña, bueno, me presento, mi nombre es Mónica Suárez, yo soy psicóloga de los grados tercero, cuarto y quinto. Y el día de hoy nos acompaña Catalina Rodríguez, la psicóloga de preescolar y de grado primero y segundo. El objetivo de este espacio básicamente es hablar y de esos resultados que, como ustedes saben, realizamos una encuesta, realizamos un screening de bienestar emocional. Esto nos arrojó unos resultados, unos informes que seguramente muchos de ustedes ya los tienen, pero también tuvimos unos resultados generales, unos resultados por cursos, unos resultados por secciones, que finalmente nos permiten ver esas necesidades emocionales de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Ustedes saben que para nosotros todo este componente emocional es muy importante, siempre lo ha sido dentro de nuestro proyecto educativo, la parte emocional y dentro de la ética del cuidado ha sido muy importante y sobre todo en este momento de vida que todos estamos atravesando. Entonces, les doy la bienvenida, le doy la bienvenida a Catalina. Catalina, ¿cómo has estado? Gracias, Moni, muy bien. Hoy me gustaría poder compartir con ustedes tres cosas. Una, pues los resultados generales de la sección para que también podamos saber, digamos, en qué tenemos fortalezas y cuáles son los aspectos que vamos a trabajar desde diferentes ámbitos, que podamos tener algunas estrategias también para esos aspectos a mejorar, porque yo creo que fueron bastante generalizados. Y un tercer momento en el que podamos de pronto responder preguntas individuales o particulares pues, de los procesos de las personas que de pronto estén viendo este webinar. Si quieres, entonces, es muy importante que al final, si ustedes tienen dudas, si tienen alguna pregunta para hacérsela a Catalina, lo hagamos a través del Facebook. Esto pues nos permite también ampliar pues, el desarrollo de este encuentro. Digamos que nuestro objetivo básicamente es continuar fortaleciendo todas esas estrategias, pero si ustedes en este momento y a través pues, de todo lo que Catalina nos va a contar, surgen dudas, surgen preguntas asociadas a este tema tan importante que son las emociones de nuestros niños y cómo finalmente como papás podemos aportar en este proceso. Entonces los invitamos también a su participación al final de la presentación. Listo, Cata. Bueno, entonces quería recordar rápidamente que en la prueba había unas categorías generales y unas categorías específicas. Las categorías generales estaban relacionadas con las emociones causales, los factores de protección emocional y las manifestaciones conductuales. Es decir, cada ser humano pues tiene también algunas herramientas con las que cuenta para poder enfrentar la adversidad o las nuevas situaciones a las que se enfrenta. Entonces, uno es su gestión emocional. ¿Cómo puedo manejar yo el miedo, la ansiedad, la ira y la tristeza, que finalmente son las emociones que nos generan a veces un poquito de malestar, porque a veces la felicidad, la emoción son más fáciles de manejar para los niños? Hay otros factores que son los factores de protección emocional, que son aquellos que nos ayudan a enfrentar las situaciones difíciles, las que nos dan fortaleza, la que nos ayuda a encontrar soluciones, las que nos ayudan a tener una perspectiva específica de la vida que puede ser positiva o que en ocasiones puede ser fatalista. También tiene que ver con cómo nos percibimos a nosotros mismos y esa capacidad que tenemos para enfrentar lo que nos está ocurriendo, cómo le podemos expresar a las demás personas eso que nos está generando de pronto malestar o insatisfacción, y cómo puedo todas las mañanas tener un sentido para levantarme, para realizar las actividades que necesito hacer. Y por último están las manifestaciones conductuales, es decir, todo el emocional también tiene un impacto en nuestro comportamiento, ya sea porque las emociones también las podemos sentir en nuestro cuerpo o porque también cada vez que sentimos una emoción, nosotros tendemos a tener un comportamiento específico. Entonces, pues hay ciertas emociones que pueden afectar nuestro sueño, que pueden afectar nuestras conductas alimentarias, que pueden llevar a que de pronto nos sintamos un poquito más irritables o que queramos aislarnos porque queremos estar solos,
o pues digamos que especialmente en este momento que están viviendo los niños, pues puede haber un abuso de pantallas, precisamente porque la virtualidad ha implicado que ellos puedan, que ellos tengan acceso al computador, a la tablet, al celular, un poco más de tiempo al que ellos estaban acostumbrados. Entonces, les quisiera empezar hablando acerca de las fortalezas que encontramos en preescolar. Si se dan cuenta, pues digamos que los cursos tienen unas tendencias. Entonces, entre las fortalezas de las emociones causales, está una fortaleza para la gestión de la tristeza y la gestión de la ansiedad. De la gestión de la tristeza específicamente para prekinder, transición y segundo, y de la gestión de la ansiedad para el grado primero. Entonces, parece que también pues el hecho de estar en familia, de sentir una red de apoyo, pues los puede ayudar a gestionar un poco mejor la tristeza. Por otro lado, en cuanto a los factores de protección emocional, encontramos una fortaleza en términos de la expresividad emocional. Puede ser que de pronto estén teniendo dificultades gestionando algunas de sus emociones, pero están pudiendo expresar efectivamente qué es lo que están sintiendo y contándole a las personas a su alrededor qué es lo que necesitan y expresando sus emociones. En primero, vemos una fortaleza relacionada con su autoestima, con la forma en la que ellos están percibiendo a sí mismos y pues digamos que su mundo. Y por último, hay una fortaleza que es en las manifestaciones conductuales, que es el aislamiento social. Es decir, los niños se están sintiendo que quieren pasar tiempo en familia, que quieren compartir con las personas que los están rodeando, no están necesitando de pronto aislarse o pasar mucho tiempo solos, sino que más bien están buscando a su red de apoyo para poder enfrentar las dificultades que están teniendo. En general nos dimos cuenta, pues, que existe un buen manejo de las emociones, es decir, no había ninguna que estuviera muy por debajo del promedio. Existe una buena expresividad emocional y en las manifestaciones conductuales realmente hubo muy pocas que se hayan alterado. Los niños están comiendo bien, están durmiendo bien, y pues se están manteniendo en su círculo social pues muy activos. Ahora vamos a ver cuáles fueron las necesidades de acompañamiento que pudimos identificar. Entonces, en prekinder hubo una necesidad de acompañamiento relacionada con el abuso de las pantallas. En kinder se identificó la necesidad de trabajar la gestión del miedo y también el abuso de las pantallas. En transición, nuevamente la gestión del miedo, el abuso de las pantallas, pero también el optimismo. En primero cambió la emoción, entonces en primero se considera que es necesario trabajar la gestión de la ira, el optimismo y el abuso de las pantallas. Y en segundo volvemos a trabajar la gestión del miedo, el nivel de optimismo y el abuso de las pantallas. Evidentemente, esta es una época en la que existe mucha incertidumbre y además en la que existen muchas situaciones que de pronto son desconocidas y que además pueden generar un poquito de miedo. Entonces yo creo que por eso también una de las emociones que prima en este momento es el miedo y pues estamos encontrando nuevas formas en las que lo podemos gestionar. Y por último, pues las manifestaciones conductuales, vemos una tendencia a que hay abuso de pantallas, realmente porque pues el aislamiento lo que nos ha llevado es que todas esas fuentes que teníamos de diversión anteriormente, como por ejemplo salir a montar bicicleta, salir al parque, vernos con nuestros amigos, ir al colegio, pues también se han reducido y han implicado unos cambios. Entonces, pues hemos visto que la forma de pronto más fácil y más a la mano que tenemos para la diversión es el uso de las pantallas, ya sea la televisión, los videojuegos, los videos en YouTube. Entonces, ha aumentado el tiempo que los niños están usando las pantallas como diversión. Entonces ya vamos a hablar acerca de algunas estrategias relacionadas con lo que encontramos que eran las necesidades de acompañamiento de preescolar. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la gestión del miedo, acerca del optimismo, de cómo poder trabajar el optimismo y de cómo trabajar el abuso de las pantallas.
Listo, entonces vamos a empezar con la gestión del miedo. Esto es algo que he trabajado con los estudiantes con los estudiantes de prekinder, kinder y transición en los espacios pedagógicos que tenemos una vez al ciclo y con los estudiantes de segundo en la convivencia que tuvimos. Entonces, la gestión del miedo, eh, bueno, el miedo lo sentimos cuando de pronto vemos un peligro o cuando pensamos que algo malo nos puede pasar, que eso es finalmente lo que estamos sintiendo a través de la pandemia. Vemos un peligro que es el coronavirus y pensamos que de pronto algo malo nos puede pasar o le puede pasar a algún miembro de nuestra familia. Entonces ahí es cuando sentimos la emoción un poco más fuerte, ¿cierto? Porque vemos el peligro y lo sentimos inminente y pensamos que algo malo nos puede pasar. Esto lo sentimos a través de lo que nos dicen los demás, de lo que está pasando, de lo que vemos en las noticias y de lo que sabemos a partir de nuestra propia experiencia. Entonces, yo creo que inicialmente, pues el miedo empezó a surgir un poco más fuerte porque no sabíamos, había mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuándo nos íbamos a poder encontrar, no sabíamos qué pasaba si nos enfermábamos. A medida que fue pasando el tiempo, de pronto para ellos fue un poco más claro que aunque todavía no tenemos certezas respecto a muchas cosas, pues empezamos a conocer algunos de los factores que son importantes para poder manejar la situación un poco más. Les recomiendo mucho este video que los he compartido también con los niños, pero que les gustó muchísimo y que puede generar algunas reflexiones en la familia, que se llama Los miedos del capitán Cacurcias. Entonces, pues a partir de los videos, a partir de los cuentos, a partir de algunas estrategias pues audiovisuales, pues también podemos empezar a ahondar un poquito más acerca de este miedo que ellos están sintiendo y realmente a qué se debe, porque para cada uno el miedo puede estar relacionado con algo diferente. Para algunos el miedo puede ser a enfermarse, a perder algún familiar que es cercano a ellos. El miedo también puede estar relacionado con de pronto no saber qué va a pasar, que las rutinas se alteraron un poco y pues antes poder anticipar todo lo que iba a pasar les generaba un poquito de seguridad y ahorita les genera miedo el no poder anticipar qué es lo que está pasando, ese cambio en las rutinas. Cuando podemos identificar qué es lo que realmente les está generando ese miedo, pues también podemos empezar a generar algunas estrategias específicas a lo que ellos necesitan. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les podemos enseñar a nuestros niños que podemos trabajar? Primero, toda la parte de expresividad, de expresión emocional. Entonces, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Siento miedo? ¿Por qué siento miedo? ¿En qué parte del cuerpo lo siento? ¿Qué hago cuando tengo miedo? Entonces, eso también los ayuda a ellos a tener conciencia sobre su emoción. Entonces, ellos reconocen en qué parte del cuerpo la sienten, qué hacen cuando sienten miedo, por qué pueden sentir miedo. Y una de las partes más importantes para aprender a gestionar nuestras emociones es poder ser conscientes de ellas y conocernos a nosotros mismos. Entonces, estas preguntas de acompañamiento, pues digamos que nos corresponden a nosotros como adultos para acompañarlos en ese proceso de explorar esa emoción y de reconocer cómo la están sintiendo. Por otro lado, también podemos evaluar el miedo. De pronto para los más chiquitos los podemos evaluar en poquito, mediano y mucho, o poco y mucho, y los grandes de pronto ya pueden tener un poquito más de posibilidades, entonces del 1 al 10, donde 1 es que tengo muy poquito miedo y 10 es que tengo mucho miedo, porque eso también nos ayuda a reconocer qué tan asustados se sienten. Es decir, si ellos nos dicen, siento miedo 1, pues uno dice, listo, lo podemos ir trabajando poco a poco y podemos empezar a reconocer qué es lo que está pasando. Pero si nos dicen que están sintiendo miedo 10, es algo que tenemos que atender inmediatamente y de pronto pedir ayuda cuando sea necesario, porque es algo que los está afectando mucho y que puede llegar a tener un impacto sobre los otros ámbitos de su vida, porque ya es miedo 10. Otra cosa que tenemos que preguntarles y que tenemos que empezar a cuestionar, y esto también les va a ayudar mucho el video del Capitán Cacurcias, es hay miedos que son reales y hay miedos que no lo son.
Entonces, por ejemplo, podemos tener miedo a los vampiros, podemos tener miedo a los zombies, pero también podemos tener miedo a que me dé cáncer, a que me pueda caer y me pueda hacer daño. Entonces, hay dos tipos de miedo. Hay miedos que son reales y que realmente es posible que me puedan pasar, y hay miedos que están en mi imaginación, que están relacionados con cosas que no son viables o que no son posibles, no es posible que me ocurran. Entonces, para ellos diferenciar esas dos cosas también es súper importante, porque entonces ellos empiezan a reconocer que hay cosas que de pronto me pueden generar miedo porque representan algún peligro, o puede pensar que algo malo me puede pasar, pero que no es viable o no es factible que me pueda pasar. Entonces, por ejemplo, algo que yo les digo a los niños que también es muy importante. Entonces, yo vivo en Bogotá. Si yo le tengo miedo a las serpientes, pues es un miedo que es real, pero posiblemente en Bogotá sea poco probable que en la ciudad me encuentre con una serpiente, ¿cierto? Entonces ese miedo, digamos que de una escala de 1 a 10, pues sería muy poco probable que me vea enfrentada a ese miedo. Como diferente si yo le tengo miedo a las alturas, pues acá sí hay muchos edificios, hay muchas situaciones que pueden ponerme en una altura y eso también me puede generar miedo. Entonces, primero, diferenciar si es un miedo real o no es un miedo real, y analizar racionalmente la situación, porque muchas veces escalamos la emoción del miedo por las cosas que nos imaginamos que podrían pasar. Como ellos todavía están en un momento de su vida en el que están experimentando las cosas por primera vez, pues entonces pues hay ciertas experiencias que ellos no saben si realmente podrían pasar o no, y necesitan nuestro acompañamiento, necesitan nuestra guía para ayudarlos a reconocer qué es lo que está pasando. Algo que me parece que ha sido útil y que pues les ha servido en algunas de las ocasiones es preguntarles finalmente qué sería lo peor que podría pasar. Cuando nosotros tenemos un miedo que es real, ¿qué es lo peor que podría pasar? Cuando nosotros empezamos a pensar en qué es lo peor que podría pasar, y empezamos a buscar unas posibles soluciones o empezamos a prepararnos para ese momento, pues también eso nos puede generar un poco más de tranquilidad. No tenemos que hacer esto con todas las cosas de nuestra vida, porque finalmente pues nos estaríamos de pronto generando un poquito más de miedo, pero cuando algo realmente nos afecta muchísimo, y entonces, por ejemplo, yo tengo miedo a que alguna vez haya un terremoto. Entonces, lo peor que podría pasar es que de pronto se caiga el edificio y yo quede bajo los escombros. Entonces, ¿ahí qué podría hacer? Entonces, yo me podría empezar a preparar. Yo podría cargar un pito para esa ocasión, podría tener una maleta en caso de emergencias, podría reconocer cuáles son, digamos, como las medidas que puedo tomar para estar a salvo. Y cuando yo empiezo a reconocer cuáles son esas cosas que puedo hacer en caso tal de que me llegue a pasar lo peor que me podría pasar, entonces por lo menos yo ya me siento seguro de que tengo todas las herramientas para lidiar con la situación cuando llegue. Eso puede hacer que nosotros podamos enfrentar nuestro miedo de una forma distinta, porque la gestión del miedo no está relacionada con no sentir miedo, porque el miedo es algo natural, es una emoción que necesitamos sentir, que nos ayuda también a evitar peligros, que nos ayuda a estar alertas cuando de pronto podemos sentir que algo malo nos puede pasar. Pero el problema es cuando dejamos que ese miedo empiece a apoderarse de diferentes ámbitos de nuestra vida y que nos incapacite. ¿Cómo podemos llegar a que no nos incapacite? Buscando soluciones, encontrando posibilidades, sabiendo que existen cosas que podemos hacer para prepararnos. Otro factor que es súper importante y que también lo hemos trabajado es para la gestión emocional necesitamos poder volver a llegar a un estado de calma. Es decir, podemos seguir sintiendo miedo, pero cuando dejamos el miedo escalar, 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 pues también puede hacer que no podamos pensar en soluciones y que nos quedemos enfrascados en lo que nos está pasando.
Entonces, la respiración, el poder tener menos respiraciones por minuto, también nos ayuda a regular esa emoción que estamos sintiendo en el cuerpo y la respuesta fisiológica que estamos teniendo. Y una vez ya podemos respirar y volver a enfocarnos en lo que está pasando, pues podemos sentir miedo, pero podemos actuar, que es lo que necesitamos para poder enfrentar finalmente la situación. Y lo último que necesitamos para poder manejar, poder gestionar el miedo, es también poder explorarlo. A veces sentimos que necesitamos dejar en silencio o que necesitamos callar esas cosas que de pronto nos están haciendo sentir miedo, porque de pronto las empezamos a llamar y eso no es verdad. En la medida en la que podemos hablar acerca de nuestras emociones, que podemos explorarlas, reconocer cuándo las sentimos, por qué las sentimos, qué tan real es, qué tan racional es, pues eso también nos ayuda a estar más preparados respecto a nuestro miedo, porque si sentimos un miedo, pero lo escondemos, lo dejamos dentro de la cajita y tratamos de no buscarlo nunca más, cuando surja ese miedo no lo vamos a reconocer y nos va a generar un impacto aún mayor porque no vamos a saber qué está pasando. Entonces, eso es en general a grandes rasgos lo que podríamos hacer con el miedo. Y yo creo que esto es algo que es vigente precisamente por la pandemia, por lo que estamos atravesando y por la edad, porque finalmente la edad que ellos tienen es cuando ellos empiezan a explorar nuevas cosas. Entonces pueden empezar a tener miedo a los animales, a la oscuridad, a ciertas situaciones nuevas, a ciertas películas. Entonces, como ellos todavía están explorando nuevas situaciones y están reconociendo sus miedos, esto les sirve no solo, digamos, que para trabajar lo que está relacionado con la pandemia, sino para también trabajar esas situaciones nuevas que empiezan a surgir en el día a día. Por otro lado, uno de los aspectos que también yo creo que está relacionado directamente pues con el hecho de estar aislados durante un tiempo prolongado es ese optimismo, es esas gafas que nos ponemos para mirar el mundo. Entonces a veces podemos ver el mundo gris, podemos verlo negro, podemos verlo de diferentes colores y dependiendo de las gafas que tengamos puestas también podemos enfrentar las situaciones de una manera distinta y podemos sentirnos capaces o podemos sentir que no estamos listos para enfrentar la situación. Entonces, ¿cuáles son algunas estrategias para fomentar ese optimismo, esas ganas de continuar, de sentirnos positivos, esperanzados respecto a lo que va a pasar? Entonces, una de las que yo sé que yo también lo he repetido en infinitas situaciones es la necesidad de anticiparlos y de tener rutinas claras. En la medida en lo que ellos en los que ellos pueden saber qué es lo que va pasando durante su día, pues van a sentirse más seguros. Porque una de las emociones que también es súper difícil de manejar es la incertidumbre. Cuando uno no sabe muy bien si va a pasar esto o va a pasar lo otro, entonces uno empieza a sentir un poquito de ansiedad y uno empieza a decir como, bueno, pero no sé si lo puedo manejar de esta manera o de la otra porque no sé qué va a pasar. Finalmente, pues el estar aislados y no saber cuándo nos volvemos a reencontrar, cuándo podemos empezar a digamos, como una nueva normalidad, pues nos puede generar incertidumbre. Entonces es importante que ellos en casa puedan anticipar lo que va a pasar durante el día y puedan tener unas rutinas muy claras. Algo que también yo he visto es que a veces como adultos tenemos muy claro qué es lo que va a pasar durante el día, pero no se los expresamos con tanta facilidad. Entonces, eso también puede hacer que sintamos que el día está pasando de una manera pues que no podemos saber realmente a qué atenernos. Entonces me pusieron a desayunar, después me dijeron que tenía que conectarme a clase, a mi espacio pedagógico, después me tocó un descanso, pero entonces la vida está pasando de manera imprevista y para cada cosa que va pasando es una sorpresa para mí. Entonces, pues para yo poder sentir que tengo control sobre mi vida, que estoy empoderado, que me siento positivo respecto a lo que está pasando, entonces, pues es importante poder anticiparlos y que ellos tengan unas rutinas claras.
Otro factor que nos ayuda a sentirnos optimistas respecto al futuro y respecto a nuestras vidas es poder hacer planes, poder fijar objetivos y poder empezar a tener algún tipo de ilusión sobre el futuro. Aunque es súper importante estar en el presente y pensar en lo que está pasando ahorita, también es importante que yo empiece a hacer planes y fijar objetivos, porque eso finalmente lo que hace es que en el día a día yo tengo un propósito que yo tengo que lograr para poder cumplir ese plan o para poder cumplir ese objetivo que yo me planteo. Eso hace que yo quiera levantarme por las mañanas, planear, empezar a trabajar en eso que es importante para mí. Esos planes pueden ser a nivel individual o pueden ser también a nivel familiar. Puede ser, bueno, a mí me gustaría, no sé, aprender hacer karate o de pronto quisiéramos aprender un poquito de portugués para poder ir a Brasil. Cuando tenemos esos pequeños planes y esos objetivos, pues también sentimos que nuestro día tiene propósito. A veces nos dejamos llevar un poco por la monotonía, por la rutina y que todo tiene que ser igual y pues eso es súper importante para poder anticiparse y para poder sentir seguridad, pero a veces perdemos un poco pues esas cosas que también nos motivan y que nos ayudan a sentirnos emocionados del futuro. Entonces, fijar planes en familia, fijar objetivos, empezar a pensar qué es lo que les gustaría hacer, qué es lo que les gustaría lograr y que de pronto tengan ese espacio para discutirlo en familia es súper importante. Otro aspecto que digamos que empezamos a trabajar desde que ellos son muy chiquitos es la gratitud. Cuando nos sentimos agradecidos por lo que está pasando a nuestro alrededor, también podemos empezar a reconocer cuáles son esos factores pues, que nos suman y por los que nos debemos sentir felices. A veces pues nos dejamos llevar por lo negativo que nos está pasando. Entonces, ay, no puedo salir, no puedo montar bicicleta, no puedo ver a mis amigos y entonces nos empezamos a tener una nube negra encima de nosotros porque solo estamos pensando en esas cosas que no podemos hacer. La gratitud nos ayuda a fijar nuestra atención, a fijar nuestra mente en aquellos factores que son importantes para nosotros y en poder agradecer y apreciar a las personas que también están a nuestro alrededor y de las cosas que tenemos a nuestra disposición. Y es importante, pues en familia, poder tener ese ejercicio de decirle a las personas por las que uno se siente agradecido. Entonces, muchas gracias porque hiciste tal cosa, me siento agradecido de tu acompañamiento. Y ahí es cuando uno puede reconocer quién es su red de apoyo más cercana y que que la red de apoyo también se sienta reconocida, porque a veces sentirnos reconocidos es súper importante para poder continuar siendo ese apoyo que necesitamos. Ahí va ligado, digamos que las palabras de afecto, de motivación, los halagos, porque en la medida en la que yo también estoy escuchando palabras positivas, en las que yo estoy reconociendo cuáles son mis fortalezas, en las que yo me estoy sintiendo motivado por las personas que están a mi alrededor y por mí mismo, pues eso también puede ayudarme a sentirme optimista. Aprendernos a reír y a divertirnos. Entonces a veces estamos muy serios con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con las cosas que tenemos que hacer, con las obligaciones y olvidamos esos espacios en los que también podemos jugar, en los que podemos pasar tiempo en familia, en los que podemos volver a reconectarnos con las cosas que eran importantes para nosotros y que nos ayudaban a sentirnos bien. Entonces, pues los hobbies, o también hay cosas que de pronto reconocemos que nos gustan a todos en la familia. Entonces, por ejemplo, nos encanta los ponqués de chocolate. Entonces, como familia podemos hacer un ponqué de chocolate. Mientras tanto nos reímos, contamos chistes, nos divertimos y nos comemos ese ponqué de pronto jugando un juego de mesa. Eso también ayuda a aumentar el optimismo. Y finalmente, aprender a buscar soluciones. A veces nos quedamos enfrascados en que las cosas tienen que funcionar de una manera muy específica y como no están surgiendo de la manera en la que yo me imaginaba, entonces nos quedamos estancados, nos quedamos atrapados pensando que las cosas tienen que ser como yo me imaginaba. Cuando podemos buscar soluciones, también podemos ver la luz, podemos encontrar que existen nuevas posibilidades y que no todo tiene que ser exactamente como yo me lo imaginaba. Bueno, y finalmente, relacionado con el abuso de las pantallas, entonces,
Primero que todo, hay unas señales de alerta. Entonces, obviamente, por la situación que estamos atravesando, incrementa el tiempo que estamos frente a las pantallas, porque los niños están realizando todas sus actividades escolares, o bueno, una gran mayoría de sus actividades escolares a través de encuentros de Meet, a través de los chats donde se pueden encontrar con sus docentes. Entonces, pues ha incrementado el uso especialmente del computador y de las plataformas que se usan en el colegio. Entonces, pues digamos que esa como tal no sería una señal en este momento, sería algo circunstancial, algo que posiblemente en algún momento pueda cambiar y pueda disminuir un poquito. Pero existen otras señales de alerta, porque el hecho de estar en el computador un poquito más de tiempo también puede llevar a que nosotros queramos jugar los juegos que encontramos en el computador, que queramos ver videos de YouTube, que queramos de pronto jugar algunos juegos, algunos videojuegos. Entonces, ¿cuáles son las señales que tenemos que tener en cuenta? Primero, que de pronto dejemos de hacer actividades que son importantes para nosotros por el uso de la tecnología. Entonces, si de pronto antes me gustaba llamar a mis abuelitos por Skype a las 3 de la tarde todos los días para preguntarles cómo estaban, y ahora yo prefiero estar jugando videojuegos y no llamar a mis abuelitos, de pronto eso puede ser una señal de alerta. Si antes a mí me encantaba construir y jugar con papeles y construir diferentes cosas usando las manualidades, pero ahora solo quiero estar jugando videojuegos, esa también puede ser una señal de alerta. Es decir, lo más importante en cuanto a la tecnología es el equilibrio, es decir, no tenemos que dejar los videojuegos, no tenemos que dejar la televisión, pero sí tenemos que estar muy pendientes que eso no se esté apoderando de todas las actividades que antes me generaban placer y que me generaban diversión. Ahí está el siguiente punto. La tecnología de pronto empieza a ocupar todas las facetas de su vida. Esa sería otra señal de alerta. Entonces, que de pronto ya no me guste jugar con las muñecas, sino que todo sea a través del computador. Que de pronto cuando ya sea el momento de comer con mi familia, ya no me quiera sentar a la mesa, sino que quiera comer enfrente del televisor. Entonces, cuando la tecnología empieza a ocupar todos los ámbitos de mi vida, esa sería una señal de alerta. Cuando de pronto estamos sintiendo que les decimos que ya es hora de apagar el televisor o de dejar de usar la tablet y se enojan, se frustran con mucha facilidad, obviamente esto puede pasar en ciertas situaciones. Si hoy yo quería jugar mucho y la estaba pasando muy rico y me dijeron que ya no podía jugar más, en esa ocasión me puedo sentir brava o me puedo frustrar o puedo sentir que es injusto, pero si pasa cada vez que me piden o me ponen un límite respecto a las herramientas, pues ahí también podría ser una señal de alerta. Y por último, a veces no es la cantidad de tiempo que estamos usando la herramienta, porque finalmente, como les decía, para el colegio necesitamos usar el computador durante varias horas del día, pero también es la cantidad de tiempo que usamos para pensar sobre la herramienta. Entonces, si ahora todas mis conversaciones están relacionadas con lo que yo vi en YouTube, con que mañana me quiero conectar, con que el videojuego no lo he terminado, con que después de comer yo quiero ir a jugar con mi videojuego. Estoy pensando todo el tiempo acerca de las herramientas digitales, de las pantallas, de la tecnología. Entonces, eso también puede ser una señal de alerta que, pues, que ya está empezando a apoderarse de diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Hay varias cosas que podemos hacer. Primero, por la edad que ellos tienen, ellos todavía necesitan la supervisión y la guía de los papás para muchas actividades. Entonces, tener un banco de actividades alternativas para la diversión en pantallas puede ser una herramienta que los ayuda a buscar otras soluciones, porque finalmente ellos pueden querer prender el televisor o usar la pantalla porque no ven otra posibilidad, porque de pronto se sienten aburridos
y dicen lo más fácil es el videojuego porque eso tiene hartos estímulos y me ayuda a divertirme con gran facilidad. Es un banco de actividades, nos ayuda a tener muchas posibilidades y que ellos puedan escoger esas posibilidades cada vez un poquito más. Aprender a permitir el aburrimiento. A veces nos tenemos que sentir aburridos, a veces tenemos que de pronto decir, no sé qué podría hacer en este momento, porque eso también nos ayuda a trabajar la creatividad, a buscar posibles soluciones, a explorar de pronto situaciones que no habíamos explorado antes. Entonces, pues puede haber un momento en el que nos sintamos aburridos, recogemos todos los dispositivos y tenemos que encontrar nuevas formas en las que debemos ocupar nuestro tiempo. El aburrimiento es súper importante para poder empezar a generar pensamiento, para aprender a manejar la frustración, para aprender a tener una mayor tolerancia, pues digamos, cuando nos sentimos frustrados o enojados. Entonces, también permitir aburrirse. Otra cosa que es muy importante y que de pronto a veces no lo hacemos de manera tan explícita es establecer reglas para la navegación por Internet o el uso de la tecnología. Entonces, es importante que nosotros les podamos explicar que existen cosas buenas y cosas malas que podemos encontrar en Internet. Hay información real, información falsa, hay información para adultos e información para niños y que por eso tenemos que respetar esas normas que se generan, porque tienen un propósito que es prevenir los peligros. Entonces, si somos explícitos con ellos respecto a cuáles son esas reglas, qué es lo que se espera de ellos, cuáles son las consecuencias claras de no cumplirlo, y además les podemos mostrar pues que existen peligros y cuáles son esos peligros en Internet, pues para ellos también va a ser mucho más claro y ellos se van a sentir un poco más responsables de qué es lo que está pasando. Es muy importante que ellos también reconozcan que la navegación y que el uso de ciertas herramientas solo puede ocurrir cuando haya un adulto en casa que los pueda supervisar, porque pues también ellos se pueden encontrar con páginas, con contenido que no es adecuado y si en ese momento el adulto no puede hacer el acompañamiento necesario, pues puede ser peligroso para ellos. Otra recomendación es que el computador también pueda estar en un espacio común a la casa, donde pues el adulto pueda supervisarlos y donde se pueda hacer seguimiento a las actividades que ellos están haciendo. A veces cuando el computador está en el cuarto o está en el estudio o en un espacio donde ellos puedan cerrar, también pueden tener acceso al computador, a la tablet, al celular, en momentos en los que de pronto el adulto esté ocupado y no exista una supervisión específica. Entonces, cuando se puede usar la tecnología, pero en espacios comunes, también podemos estar mucho más pendientes de cuándo lo están usando y qué tiempo lo están usando. A veces, de pronto, estamos en el trabajo, en una reunión y los niños están en el cuarto donde tienen la tablet, el computador, el televisor, y ahí no sabemos exactamente en qué momentos lo están usando y qué uso le están dando. Y finalmente está pues la de explorar los pasatiempos, cuando podemos reconocer cuáles son esas actividades que nos gustan, que nos causan placer, que nos interesan, pues también podemos empezar a dejar a un lado el uso de las pantallas porque reconocemos muchas posibilidades para poder divertirnos. Un último recorderis, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando de pronto estamos empezando a establecer estas normas con ellos? Cuando estamos tratando de establecer las normas del uso de la tecnología, del uso del computador, de la navegación en Internet. Entonces es muy importante que sean mensajes concretos, porque a veces cuando les hablamos durante mucho tiempo y les explicamos demasiado, pues eso puede que para ellos ya no sea tan claro, sino que más bien sea un poquito confuso porque no saben qué de la información deben registrar y qué información es importante para ellos. Entonces, mensajes concretos, frases positivas en la medida en la que les digan más bien lo que esperan de ellos
aunque también hay que decirles exactamente lo que está prohibido, pero que ellos sepan más bien qué es lo que ustedes esperan de ellos, porque a veces les decimos solamente las cosas que no queremos que ellos hagan, pero no les decimos qué es lo que queremos que ellos sí hagan. Entonces, pues ellos saben que no pueden hacer eso, pero no saben exactamente qué es lo que sí está permitido. Entonces, que todo eso sea muy explícito. Que cuando yo estoy dando una instrucción también sea firme y tranquila, porque a veces sentimos que ellos no están haciendo lo que nosotros nos imaginamos o lo que habíamos pactado que iban a hacer. Entonces nos ponemos bravos, alzamos la voz, ellos también alzan la voz, ellos lloran, nosotros nos ponemos aún más bravos y eso hace que la norma no quede tan clara porque estamos haciendo todo un proceso de gestión emocional y no estamos atendiendo realmente lo que necesitamos atender, que es la norma específica que queremos que se cumpla. Cuando ya hemos establecido esa norma, ya se les ha comunicado qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que se espera que ellos no hagan, se ha expresado de una forma tranquila, en un mensaje concreto, y han acordado que tiene una consecuencia específica, es muy importante no ceder. Cuando cedemos, les damos la instrucción y le damos el mensaje que las cosas pueden ser negociables. Entonces, cuando ellos se vean enfrentados nuevamente a la situación, entonces ellos pueden pensar que es algo que ellos pueden decidir si se hace o no, porque finalmente en algún momento se cedió. Entonces, cuando damos una instrucción que no es negociable, es muy importante que estemos dispuestos a llegar pues a la última instancia, que sería no ceder y dar a cumplir las consecuencias que se establecieron. Cuando ellos están haciendo algo que de pronto pues, quieren, quieren negociar una norma, les podemos dar también algunas alternativas. No, en este momento no puedes usar la tablet porque ya se acabó el tiempo que habíamos establecido, pero podrías hacer tal cosa. O podrías usarla mañana en el horario que hemos asignado de 3 a 5 de la tarde, para que ellos también sientan que tienen otras opciones y que no es un no tajante y que es una postura autoritaria que nadie va a ceder, sino pues que en este momento esto fue algo que acordamos y que no va a ser posible, pero que les podemos plantear otras alternativas, otras posibles soluciones. Entonces, bueno, digamos que a grandes rasgos eso es lo que quería compartir con ustedes, las recomendaciones y los datos generales de la sección. Muy bien, Cata, muchísimas gracias por todas esas estrategias. Animamos a los papás para que hagan preguntas, para que sus dudas, si podemos resolverlas acá, pues sean bienvenidas. Y mientras que los papás se animan a hacer sus preguntas en el Facebook, Cata, hay un tema con lo que lidiamos los papás y es con el tema de las pantallas, ¿sí? Tocando un poco este punto del uso o el abuso que nuestros niños están teniendo con las pantallas de diversión y demás. Hay también una pregunta que los papás nos hacemos dentro del desarrollo de la autonomía, ¿cierto? Nosotros siempre queremos como papás que los niños ganen en autonomía, ¿sí? Y sabemos y entendemos que la autonomía se va dando de pronto de acuerdo a la etapa de desarrollo. Cuando hablamos de pantallas y hablamos de todos los controles parentales que debemos de tener en este momento, y bueno, y siempre, pero en este momento más por los riesgos que existen en las redes sociales, también nos preguntamos, o los papás se preguntan, bueno, ¿cuál es ese punto o cómo hago un poco yo para manejar el tema? Pongo un control parental, pero al poner un control parental, esto aleja a mi hijo de ese desarrollo de la autonomía. Dejo que mi hijo tome y le voy enseñando a que vaya tomando su decisión del uso de las pantallas, o le pongo un control parental estricto para protegerlo de los riesgos de las redes sociales. Entonces hay como una dualidad dentro de esta posibilidad. No sé si de pronto tú nos puedas ayudar mientras las familias nos van generando sus preguntas con este tema. Yo siempre he pensado que la situación de cada familia es muy particular, es decir, pues digamos que la forma en la que se establecen las normas, el acompañamiento que se puede hacer, hay niños que de pronto tienen una supervisión mucho más constante y que eso lleva a que de pronto no puedan
o que si exploran, digamos, como la tecnología, pues tengan el acompañamiento preciso del adulto que puede guiar un poco ese proceso. Hay otros niños que de pronto, pues, los papás tienen otras ocupaciones, donde de pronto están al cuidado de otras personas y no pueden tener esa supervisión constante que pues necesitan para guiarlos en su proceso. Entonces yo creo que ahí también habría que evaluar un poquito eso. Antes, digamos, como de continuar, quisiera aclarar que finalmente en esta etapa de desarrollo la autonomía no es dejarlos solos, o sea, es decir, no es como que yo me fui y entonces pues ya no sé qué vaya a pasar porque yo ya le dije que era lo que él tenía que hacer. Ellos están en un momento de formación muy importante, donde ellos todavía están reconociendo cuáles son los límites, donde están reconociendo las normas, los peligros, pues las cosas que son importantes para la familia. Entonces ellos a veces, aunque sí tenemos que dejarlos que ellos exploren y que ellos empiecen a hacer pues sus actividades solos y que eso es lo que hablamos respecto a las rutinas y dejarlos un poco como, no sé si explorar, pero sí como intentar nuevas situaciones solos. También necesitan mucho esa guía y ese acompañamiento del adulto que los ayuda a encontrar el camino. Entonces, no se trata de decirles qué es lo que cómo buscar las soluciones y qué es lo que tienen que hacer inmediatamente, pero sí de pronto ayudarlos a cuestionar eso que está pasando, qué tendrías que hacer, cómo crees que lo puedes solucionar, por qué crees que este es el camino, para que ellos empiecen como a generar esa reflexión y también a reconocer qué es lo que piensa el adulto. Bueno, eso por un lado. Respecto a los controles parentales, ellos también en este momento se están enfrentando a nuevas situaciones. Entonces, puede ser que ellos estuvieran viendo un video en YouTube y de repente pues les apareció un link que los llevaba a otro lado y que finalmente los llevó a otro lado y que llevó a que ellos tuvieran acceso a un contenido que no fuera adecuado para su edad. Entonces, cuando nosotros sentimos que de pronto no podemos estar haciendo ese acompañamiento, esa supervisión que ellos necesitan, pues los controles parentales nos ayudan un poco a ayudarlos a ponerle límites a ciertas situaciones que de pronto no vamos a reconocer más adelante porque de pronto no nos contaron o porque de pronto ellos pensaron que no era algo que estuviera, que no fuera adecuado para su edad. Entonces, a veces los controles parentales lo que nos ayudan es ayudarlos a ellos a reconocer cuáles son esos límites. Cuando de pronto podemos hacer ese acompañamiento constante en el que les preguntamos qué están viendo, en el que estamos con ellos también viendo el contenido, pues si ellos llegan a toparse con algo que no es adecuado para su edad, inmediatamente les podemos hacer esa retroalimentación y les podemos decir, pues, qué es lo que pensamos nosotros y hacerles ese acompañamiento. Entonces, de pronto, en ese caso, no es necesario un control parental, porque sabemos que ahí vamos a estar muy pendientes de qué es lo que pasa. Entonces, yo creo que ahí, pues, cada familia tendría un poco como que mirar qué es lo que sería más fácil para ellos, qué tipo de acompañamiento estamos haciendo, cuánto tiempo de pronto ellos están usando la pantalla sin supervisión y pues ayudarlos un poquito a tener esos límites mientras ellos van fortaleciendo ese proceso de autonomía. ¿Por qué? Porque por la edad que ellos tienen todavía no los podemos decir, son completamente autónomos, ellos ya toman decisiones y ellos ya saben discernir y ellos ya, digamos que los podemos dejar solos. Su proceso de autonomía está más relacionado un poco pues con esas rutinas diarias, con empezar a reconocer sus horarios, sus espacios, organizar sus cosas, pero hay situaciones que les pueden generar peligro y de esas los tenemos que tratar de proteger y tenemos que ayudarlos a encontrar esos límites. Ok, Cata, muchas gracias. Por la misma línea de la autonomía, otra situación que los padres se ven enfrentados ahora que les toca pues en su casa cuidarlos, trabajar, ser papás, hacer el almuerzo, bueno, todo esto que implica una convivencia permanente a la cual no estábamos acostumbrados como familia y dentro de este desarrollo de la autonomía, finalmente cuál podría ser ese equilibrio entre hasta qué punto lo acompaño en su proceso de pronto formativo, dentro de sus espacios pedagógicos,
o en sus actividades diarias del día a día, hasta qué punto lo acompaño y hasta qué punto también lo dejo solo, porque de repente los papás dentro y los papás de estas edades, que son niños tan pequeños, y los papás de hoy en día, que nos preocupamos un poco en cómo generar y cómo hacer un buen rol como papá, ¿sí? Nos hacemos a veces esa pregunta y los papás lo dicen, bueno, ¿hasta qué punto lo acompaño? Para no excederme en el acompañamiento, pero pues, tampoco para dejarlos solos y también pues que haya ahí como un descuido en el niño. Bueno, esa es una pregunta súper importante porque yo creo que tenemos que hacer un acompañamiento efectivo. El acompañamiento efectivo no es hacerles las cosas y que logremos nuestro objetivo, sino que ellos aprendan a buscar esas soluciones y a llegar ellos mismos a ese objetivo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder fomentar la autonomía? Bueno, primero, nuestro acompañamiento está dirigido a poderles enseñar qué es lo que estamos esperando de ellos. Entonces, si lo que queremos es que ellos se conecten solos a su clase, porque de pronto en ese momento vamos a estar un poquito más ocupados y pues vamos a estar ahí pendientes, pero necesitamos que ellos hagan el proceso de conectarse, pues no podemos esperar y no podemos regañarlos si ellos no lo logran, si aún no les hemos mostrado cómo funciona. Hay cosas que son intuitivas y que de pronto ellos pueden aprender a través del ensayo y el error, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que modelar para que ellos reconozcan cómo es la forma de lograrlo. Entonces, eso es un punto súper importante. Tenemos que preguntarnos, ¿ellos saben hacer lo que les voy a pedir que hagan? Si no lo saben hacer, entonces tengo que mostrarles cómo lo hacen, cómo lo tienen que hacer y practicar para que ellos se sientan seguros lográndolo. Eso por un lado. Entonces, cuando ellos ya saben hacer lo que les estamos pidiendo, entonces pues ellos ya pueden practicar y ya en ese momento los podemos soltar un poquito más y podemos llevar a que ellos lo intenten hacer solos con nuestra supervisión. Es importante que igual siempre estemos ahí disponibles para poder responder preguntas, para poder alentarlos cuando de pronto sienten que no lo lograron, para hacerles preguntas que los guíen, porque a veces cuando ya les hemos dado la instrucción y hemos modelado para ellos qué es lo que tienen que hacer, pues ya no les tenemos que seguir diciendo exactamente el paso a paso, porque ya se los hemos dicho varias veces y ya lo hemos practicado. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer son preguntas que los ayuden a ellos a buscar las respuestas. Bueno, ¿tú qué piensas que podrías hacer? ¿Cómo crees que podrías lograr eso que tú estás intentando? Entonces, ahí trabajan también un poco esa flexibilidad cognitiva, que es como, bueno, en este momento no recuerdo qué es lo que tengo que hacer, yo me imaginé que era de tal forma, si no me funcionó, entonces voy buscando otras alternativas, otras opciones. Esa es una forma de acompañamiento, ¿cierto? Entonces, enseñarles cómo hacerlo, practicar, hacer todo el proceso como de guiarlos y después estar pendientes y poder hacer preguntas que guíen el proceso. Otra forma de fomentar su autonomía es con las situaciones cotidianas. Hay ciertas situaciones cotidianas que sabemos que no los van a poner en peligro. Entonces, no encontré mis zapatos, quiero limpiar un reguero que yo hice, no sé dónde guardar mis juguetes porque no encuentro la cajita. Esas son situaciones que no les van a poner a ellos en peligro. Entonces, en esos momentos los podemos a ellos dejar aventurarse y decir, listo, pues inténtalo, trata de solucionarlo tú y sin darles todo el tiempo la respuesta, porque a veces, digamos, como por rapidez o por instinto, tratamos de decirles como, no, la caja está debajo de la mesa. No, lo que tienes que hacer es coger el trapito y entonces venir y limpiarlo. Y a veces ni siquiera los dejamos que ellos lo limpien, sino que de una vez nosotros vamos cogiendo el trapo y lo vamos haciendo. Entonces, pues esas son esas oportunidades en las que ellos tienen para empezar a aumentar su percepción de autoeficacia. Entonces, ¿qué tan capaz me siento para lograr las cosas? Bueno, pues lo voy a saber cuando tenga que verme enfrentada a la situación. Entonces, si se me regó algo y yo tengo que solucionarlo, entonces, bueno, mi papá, mi mamá, mi abuelo, la persona que me está acompañando, mi docente, pues está ahí al tanto de qué es lo que está pasando, pero me está dejando a mí reconocer cuáles serían las posibles respuestas. Si ya yo no encuentro la forma en la que lo puedo solucionar y ya me está generando un poquito de frustración, ya me estoy empezando a enojar porque no están funcionando las cosas como me imaginaba, ahí puede haber nuevamente una pregunta guía.
Bueno, tú has visto que mamá o que papá o que la abuelita cuando de pronto están tratando de limpiar algo, miran en la cocina. ¿Dónde crees en la cocina que podrías encontrar algo para tal cosa? Entonces ellos también ya saben, bueno, ya me orientaron un poquito, ya no estoy buscando de pronto las toallas en el baño, sino que ya estoy buscando los trapitos en la cocina, pero pues me dejan a mí también tomarme el tiempo para hacer todo ese proceso de encontrar la solución. Eso es, digamos, como otro de los factores, el punto medio, que no es como me lo hicieron y tampoco es como me dejaron solo para solucionar eso que yo necesitaba. Y digamos que una tercer línea, pues digamos como de un punto medio en la autonomía, es, es pues que también les enseñemos a ellos a pedir ayuda cuando la necesitan, porque pues a veces digamos como que les tratamos de solucionar las cosas y a veces llegamos como al otro extremo en el que les decimos ya pues no, pues tú lo solucionas y miras qué es lo que tienes que hacer. Pero también les podemos enseñar pues que hay cosas que de verdad son pequeñas y que ellos los pueden solucionar y hay problemas que son grandes, que es un poco lo que aprendemos con el dilema de Max, que hay conflictos pequeños, hay conflictos grandes, para esto también hay problemas pequeños y hay problemas grandes. Entonces, esos problemas pequeños que surgen en la cotidianidad, pues alentarlos a que ellos traten de encontrar esa solución, pero también que ellos aprendan a reconocer cuando realmente algo se sale de sus manos y en vez, pues, digamos, como ellos de tratar de solucionarlo solos y que eso también les genere frustración, que de pronto se puedan poner en peligro. Entonces, pues, saber en qué momentos puedo pedir ayuda y en qué momentos de pronto necesito esa guía o esa respuesta del adulto para saber cómo puedo guiar ese proceso. Entonces, no siempre estar preguntando y no alentarlos a que todo el tiempo estén buscando la aprobación del adulto y si está bien, no está bien, tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, sino ser explícitos con ellos respecto a las situaciones en las que de verdad necesitan ese acompañamiento del adulto y esa guía. Entonces ahí también los estamos empoderando a que ellos resuelvan esos problemas pequeños y les estamos educando a que ellos también puedan pedir ayuda y sepan reconocer cuando de pronto hay algo que necesitan el acompañamiento de un adulto. Ok, Cata. Tenemos una pregunta de un papá que es de forma. En tu presentación, cuando tú nos muestras los resultados, tanto de las fortalezas como las necesidades a trabajar, aparecen unos cuadritos en blanco. Entonces, nos preguntan, pues, ¿qué significan las casillas en blanco? Bueno, las casillas en blanco significa que realmente no pudimos evidenciar un aspecto que sea necesario trabajar, es decir, las puntuaciones son de 1 a 10, entonces pues digamos que nosotros consideramos que hay aspectos que tenemos que trabajar cuando de pronto están en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Yo lo tomé hasta 6, porque digamos que yo dije como bueno, es un poquito más de la media, entonces si hay un puntaje de 6 es algo que tenemos que abordar. Cuando no puse un puntaje fue porque realmente todos estuvieron por encima de 7, por encima de 8, entonces podemos ver pues que no hay ningún aspecto que debamos tener en cuenta para trabajar porque todos están por encima del promedio y están en un resultado muy bueno. Significa que las familias lo están manejando muy bien, que los niños no están teniendo dificultades con ese aspecto. En los aspectos, en las fortalezas también hay algunos en blanco porque pues encontré que los puntajes, digamos, como que no eran sobresalientes, no estaban por encima de 7, por encima de 8, sino que estaban un poco más bajos, entonces tampoco los podíamos considerar como fortalezas. Entonces eso de lado y lado. Ok, vale. Aquí tenemos una pregunta muy interesante que nos lleva un poco a pensar al papá, a pensar el papá y también como la emoción que él está viviendo. Ángela Torres nos dice, sí, Mónica toca un tema importante y es la culpa de nosotros como padres por no saber si lo estamos haciendo bien o mal, que esa es como un poco la dualidad en que a veces entra el papá dentro de su proceso de crianza. ¿Cómo Bueno, podríamos, digamos que no, como tal no es una pregunta, es como como una preocupación que los papás tienen dentro de este proceso? ¿Cómo podríamos como lidiar un poco con esa culpa?
Bueno, yo creo que hay algo que es súper importante y es que en la crianza, en la vida, en las relaciones, no hay absolutos. Entonces, no hay algo que podamos decir está bien, es 100% y no hay algo que podamos decir que está mal 100% porque hay cosas que le funcionan a las familias. Entonces, yo creo que ahí más bien hay algo que nos deberíamos preguntar. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿esto me está funcionando o no me está funcionando? ¿Cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando de pronto mi hijo hace una pataleta y entonces yo lo grito y le doy una palmada y pues finalmente eso no me está funcionando porque él sigue haciendo la pataleta, él se siente aún más frustrado y yo sigo intentando eso una y otra vez porque pienso que en algún momento me va a funcionar, pues realmente no me está funcionando, entonces necesito buscar otra alternativa. Como también puede pasar que yo leí que era importante para los niños poder reconocer cuáles eran las razones por las cuales yo les estaba poniendo una norma. Entonces yo le explicaba a mi hijo como, mira, es que las cosas funcionan de esta manera y las tenemos que hacer por esto. Y eso tampoco me funcionó. Y entonces a muchas personas les puede funcionar que les explicaron las normas, pero a mí no. Entonces yo creo que más que preguntarnos si algo está bien o mal, porque yo creo que realmente hay una gama de posibilidades muy altas y las estrategias que les di hoy o las estrategias que cualquier persona les puede dar, digamos que es solamente una de las muchas posibilidades que pueden existir. No hay una verdad absoluta y pues nadie te podría decir que tiene la verdad absoluta. Como también hay muchos libros de crianza que tienen posturas diferentes, como pues también hay muchas ramas de la psicología que ven al ser humano de una forma distinta. Entonces yo creo que ahí es una reflexión familiar, es una reflexión de mamá y papá. Esto me está funcionando y si no me está funcionando, de pronto, ¿cómo lo podría hacer de una forma diferente? ¿Cómo podemos saber que está funcionando? Podemos saber que está funcionando. Bueno, otra cosa que es súper importante y es que tenemos que reconocer que todas las emociones son válidas y vamos a sentir todas las emociones en algún momento. Entonces, no podemos decir que estamos haciendo algo mal porque de pronto nuestro hijo sintió rabia o porque de pronto sintió frustración o porque de pronto todavía no sabe manejar muy bien el miedo, porque como yo les explicaba, ellos están viviendo muchas situaciones por primera vez y ellos también están aprendiendo a practicar y están aprendiendo a reconocer cuál es mi estrategia de afrontamiento, cómo puedo manejar la rabia. Entonces yo les digo a ellos, por ejemplo, uno puede manejar la rabia con la tortuga, con el semáforo, con la respiración, con un montón de estrategias, pero a mí no me sirve ninguna de esas, a mí solo me sirve la tortuga. Entonces, esa es una tarea que también tenemos que hacer como papás y tenemos que hacer como familias, como ese proceso de autoevaluación. Bueno, ¿cuáles son las cosas que de pronto yo siento que están funcionando muy bien? Entonces, yo siento que está funcionando muy bien las rutinas. ¿Por qué siento que están funcionando muy bien? Porque nos vamos a dormir felices, porque ellos ya las están empezando a hacer solitos, porque ya reconocemos como familia si es fácil seguir esas rutinas. ¿Qué de pronto no me está funcionando? De pronto no me está funcionando ponerle límites al uso de las pantallas, ¿cierto? Porque siento que no me está funcionando, porque al finalizar el día y hacer esa autoevaluación me di cuenta pues que después de terminar la jornada escolar, pues seguí usando el computador, seguí usando la tablet durante 4 horas más. Entonces, según mis límites y según mis normas, pues yo pienso que eso no me está funcionando. Entonces yo creo que ahí hay que dos cosas. Una, pues empezar a cuestionarse uno mismo, pues cuáles son esas cosas que me están funcionando y que no me están funcionando, y ahí buscar soluciones, no porque esté bien o mal, sino porque eso no me está funcionando a mí y a mi familia. Y lo otro que tenemos que acostumbrarnos a hacer es un proceso de autoevaluación de papá y mamá, de los hijos, de las personas que están en nuestro núcleo familiar y de evaluación de qué es lo que está pasando, no con el ánimo de criticar o con el ánimo de juzgar, sino con el ánimo de saber cómo nos estamos sintiendo todos. Entonces, ¿cómo se está sintiendo mamá respecto a lo que está pasando? ¿Cómo se está sintiendo papá? ¿Cómo se está sintiendo nuestra hija? ¿Cómo se está sintiendo nuestro hijo?
Y en ese proceso, digamos, como de comunicarse y de evaluar y de reconocer cuáles son esas fortalezas y de pronto esos aspectos a trabajar, también podemos ver si vamos por el camino que es o no vamos por el camino que nos estamos proponiendo. Entonces, de pronto, si ustedes le preguntan a los hijos cómo se sintieron hoy, cómo se sienten con lo que está, con una nueva norma que establecieron, y ellos le dicen como, no, es que me siento mal porque me hace sentir triste, porque yo siento que tú ya no me quieres. Entonces, bueno, de pronto ahí hay que trabajarlo un poquito y hay que preguntarles por qué y hay que ahondar un poquito acerca de esa línea que se está tomando. Pero por otro lado, hay algunas cosas que pueden empezar a fluir y nos podemos dar cuenta que están funcionando. Otro aspecto que me parece súper importante y que ojalá todos tuviéramos la posibilidad de hacerlos y es a veces también empezar a reconocer las dinámicas de las personas que son cercanas a nosotros. A veces no hablamos de las cosas que nos están pasando, de cómo nos estamos sintiendo y podemos ver que hay muchas familias que de pronto están atravesando lo mismo. La familia de mi primo, la familia de mi tío, la familia de mi mejor amigo, y a veces de pronto como expresar esas situaciones y preguntarle a las otras personas, bueno, ¿y tú qué haces cuando de pronto Martín hace una pataleta? Entonces uno también puede empezar a reconocer qué es lo que hacen las otras personas, no para evaluar si está bien o mal, pero sí para empezar a reconocer qué es lo que pasa alrededor, si de pronto es parecido a lo que yo hago, si es muy diferente, si me interesa lo que hace la otra familia, si a partir de lo que la otra familia me dijo, yo considero que lo que yo estoy haciendo de pronto puede generar un poco más de impacto. Eso también nos ayuda un poco a reconocer y a poder buscar nuevas alternativas, nuevas opciones. Otra opción también son los libros. Obviamente los libros tampoco tienen la verdad absoluta, pero sí nos pueden ayudar de pronto a encontrar caminos y decir, bueno, si yo le pego palmadas a mi hijo y este libro dice que las palmadas pueden generar no sé, un impacto emocional negativo, entonces yo puedo leer un poquito acerca de eso y decidir, bueno, ¿será que este sí es el camino o este no es el camino? Pero yo creo que todo ese proceso y yo creo que esa pregunta es súper importante porque yo creo que todos nos lo cuestionamos en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien? Y yo creo que nadie nos puede dar una respuesta absoluta, sino que nosotros mismos somos quienes tenemos que tratar de mirar qué es lo que nos funciona y lo que no nos funciona, porque a veces cuando lo establecemos entre bien y mal, estamos dándole un juicio de valor, como algo que tiene que está, sí, que está bien o que está mal. Pero a veces podemos reconocer que nuestra dinámica familiar es particular, nosotros como personas también somos particulares y que tenemos es que encontrar eso que nos ayuda a nosotros como familia a sentirnos bien. Entonces ahí podemos empezar a mirar esos factores de bienestar emocional. Nos estamos riendo, estamos pasando tiempo en familia juntos, estamos haciendo proyectos, estamos sintiendo esperanza respecto a nuestra vida, sentimos que tenemos una buena autoestima. Todas esas cosas nos pueden ayudar a saber si lo que estamos haciendo nos está funcionando. Si de pronto priman algunas emociones negativas, podemos cuestionarnos algunos de los factores, algunas de las estrategias que estamos usando y de pronto intentar algunas nuevas. Ok, Cata, muchas gracias. Y porque finalmente todo esto que estamos viviendo ahora nos ha llevado a cometer errores, ¿no? Digamos que al interior de todo este proceso a veces actuamos y actuamos por desconocimiento o actuamos por el afán y a veces nos equivocamos, pero pues bueno, lo que tú dices es muy cierto y es, ya me equivoqué, qué no está funcionando y qué otras estrategias utilizo. Y lo que tú dices de las redes de apoyo me parece muy interesante porque a veces en el contacto con el otro, en el diálogo con otra familia, con otra mamá, con otro papá, pues también puedo encontrar muchísima sabiduría, a veces sin necesidad de llegar a grandes libros, aunque pues estos también nos ayudan muchísimo. Tenemos otra pregunta, Cata, que va muy asociada con el tema de la regulación emocional. Nos pregunta Dana, ¿cómo guiar los procesos de estrés de los niños? ¿Aceptar la frustración? Ok, como les decía, todas las emociones son muy importantes porque todas tienen un propósito en nuestra vida. Algo que yo he reconocido que esencial para que ellos empiecen a ser conscientes de sus emociones es validarlas.
Entonces, a veces cuando les decimos, es que tú no tienes por qué sentirte triste, es que tú no tienes por qué sentirte bravo, es que no entiendo por qué estás frustrado y negamos un poco esa emoción, entonces ellos a veces empiezan a sentir como que escala un poquito más y que no se sienten atendidos. Y cuando no se sienten atendidos y validados, entonces pues eso puede hacer que se desate de pronto una respuesta negativa de la emoción. Entonces, digamos que uno les puede decir como, no, pero es que, ¿por qué te estás sintiendo frustrado si tú eres muy inteligente y tú puedes hacer todo? Entonces, ellos pueden sentir como, no, pero es que no me están poniendo atención a lo que yo estoy sintiendo y entonces ahí puedo reaccionar de una forma fuerte y puedo de pronto en algún momento ser grosera o contestar feo o, no sé, o digamos de reaccionar de una forma que no me imaginaba. Cuando nosotros validamos la emoción y decimos, bueno, entiendo que te puedes sentir frustrado y también le ponemos una situación a esa emoción, entonces entiendo que te puedas sentir frustrado porque tal cosa, y les ponemos en palabras esa situación por la que de pronto se están sintiendo frustrados, los ayudamos a ser un poquito más conscientes de lo que está pasando y de lo que están sintiendo y que ellos puedan empezar a reconocer que siempre hay un antes y un después. Yo no me siento frustrado porque sí, de la nada me siento frustrado. Bueno, de pronto puede pasar muy pocas veces, pero igual está suscitado de pronto por un pensamiento o por un recuerdo o por algo interno o puede estar suscitado por algo externo. Pero entonces cuando les ayudamos a reconocer pues que hay un antes, que me pasó algo, que me hizo sentir frustrado y que yo tuve un comportamiento específico, entonces digamos como esa línea de acción, entonces yo empiezo a decir, listo, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo me sentí? ¿En qué parte del cuerpo la sentí? De pronto, cuando ellos están muy frustrados, ellos no lo pueden reconocer inmediatamente, entonces por eso hay que ponerles en palabras eso que estamos sintiendo. Eso por un lado, es muy importante como reconocer, validar esa emoción, reconocer por qué la estoy sintiendo. Por otro lado, tengo que también empezar a reconocer cuáles son esas estrategias que me ayudan a regular la emoción, porque posiblemente yo no pueda superar ese momento si yo todavía siento la emoción al tope. Entonces yo necesito encontrar alguna estrategia para poder bajar un poquito la emoción y luego hacer un tercer paso que es buscar una solución a eso que yo estoy sintiendo. Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me generó frustración y qué podría hacer? Porque es lo que está relacionado con todo lo que les he dicho ahorita. En la medida en la que uno busca soluciones, uno también se siente más empoderado y uno aprende a gestionar mejor un poco la emoción. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias un poco para bajar la emoción? Depende de qué tan frustrado me siento, porque las emociones también pueden ir del 1 al 10. Puedo estar un poquito frustrado o puedo estar frustrado al tope. Cuando estoy frustrado al tope, necesito buscar una estrategia que me ayude a bajar rápidamente la emoción. Entonces, ahí lo que puedo hacer es tratar de cambiar mi pensamiento, como pensar en otra cosa inmediatamente, como mejorar el momento. Entonces decir como, bueno, a mí me gusta, no sé, como recibir el aire libre. Entonces recibir aire para que yo me pueda calmar un poquito, porque en ese momento no voy a poder hablar acerca de lo que me está pasando. También de pronto hay cosas que a mí me generan como mucho placer. Entonces, por ejemplo, me puede gustar, no sé, meter los pies en agua, porque eso me ayuda a relajarme. Entonces, en ese momento yo tengo que primar eh, bajar la emoción, ¿cierto? En ese momento no estoy pensando en que tengo que lidiar inmediatamente con la frustración, sino que tengo que bajar un poquito la emoción. Entonces, ellos también pueden, yo les he hablado acerca de que todos tenemos espacios seguros, entonces a veces en el espacio seguro necesitamos aislarlos un momento, respirar, y cuando ya nos sentamos mejor, entonces volvemos a la situación. No significa que la situación no quede resuelta, sino que ahí tenemos que tratar de regular esa emoción para que podamos buscar una posible solución. Si yo trato de hablarle a alguien que está muy frustrado y trato como de razonar con esa persona y trato de lograr que haga lo que yo quiero, posiblemente no me esté escuchando porque está en una emoción muy fuerte y no me va a poder escuchar y no va a poder de pronto como atender lo que yo le estoy diciendo. Entonces, por eso ahí es muy importante bajar la emoción primero. Y luego en un tercer momento, pues identificar qué fue lo que me generó la frustración y mirar si hay algo, es algo que yo puedo cambiar,
que yo puedo solucionar o es algo que yo no puedo controlar, ¿cierto? Porque hay cosas que yo no puedo controlar. Entonces, me puede generar frustración el hecho de que no puedo salir al parque porque está lloviendo. Ahí eso no lo puedo controlar. Yo no puedo hacer que deje de llover. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es buscar otra posibilidad, una alternativa a salir al parque porque no puedo hacer que deje de llover. Pero hay cosas que sí están bajo mi control. Entonces, de pronto yo me sentí frustrado porque no encontré mis zapatos y entonces eso me hizo sentir muy bravo porque pues necesitaba salir rápidamente y no encuentro mis zapatos. Entonces ahí podría buscar una solución y eso también me puede ayudar a entender que puedo sentir frustración, pero que yo mismo tengo el control sobre las cosas, me siento empoderado y lo puedo manejar. Entonces ahí habría tres pasos. Uno es, digamos, como validar esa emoción, empezar a reconocerla, ser más consciente de ella. Dos, reconocer cuáles son esas estrategias que me ayudan a mí a regular mi emoción para poderla bajar rápidamente y que yo no me quede enganchado en la emoción. Y tercero, pues reconocer esas cosas de las que tengo control y las cosas que no puedo controlar. Las cosas que no puedo controlar, buscar una alternativa y las cosas que sí puedo controlar, entonces buscar una solución. Y eso, digamos, como que ese proceso para ellos, cuando los acompañamos a hacer ese proceso, pues más adelante ellos van a poder manejar la frustración de una mejor manera. No es que ellos ya no la sientan, sino que ellos ya van a saber qué es lo que pueden hacer, cuáles son esas posibles soluciones y también pueden empezar a anticipar la frustración. Cuando me siento frustrado, qué es lo que yo, porque en el cuerpo también hay muchas señales que me ayudan a indicar. Entonces a veces yo también puedo pedir ayuda, como mira, es que me estoy empezando a sentir frustrado, entonces necesito tal cosa. Pero para que lleguemos a ese momento, a veces tenemos que acompañarlos en todo ese proceso de conciencia emocional, de regulación de la emoción y de buscar posibles soluciones. Ok, Cata. Bueno, agradecerte por este espacio, gracias por las estrategias, por las pautas. Hasta ahora, pues ya no hay más preguntas por parte de las familias. Intentaremos poner en práctica. Esperamos que hayan tomado apunte porque fue mucha información muy valiosa para precisamente para este proceso que los padres estamos viviendo esta experiencia nueva de vida en nuestras casas, haciendo parte de la escolaridad de nuestros niños, haciendo parte de sus rutinas durante todo el día. Entonces, todo esto nos ayuda muchísimo. Te agradecemos mucho y gracias a todas las familias también que nos acompañaron, que estuvieron aquí conectados. Muestra pues del compromiso y de la necesidad que también tenemos de cada día aprender nuevas y nuevas estrategias para ayudar a nuestros chiquitines. Yo siempre le he dicho a los niños y se lo he dicho a los papás, los niños son tremendamente valientes en este proceso. Finalmente ellos dentro de su niñez han tenido que acostumbrarse y adaptarse a un mundo pues que no, para el cual ninguno estábamos preparados y menos ellos que están tan pequeños. Entonces son tremendamente valientes y nada, entonces Catalina, no sé si ya para finalizarte nos despedimos de las Sí, familias. pues abrirles también pues la posibilidad que si tienen alguna pregunta adicional que de pronto quieran solucionar, igual también me pueden escribir al correo y pues a través del correo también podemos resolver pues cualquier inquietud, ya sea particular de cada una de las familias. Ok, Cata, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, nos vemos en otra oportunidad, que estén bien.